tanto, bueno, de actuadores también eléctricos. Actualmente lo que estamos observando es un ejemplo, ¿verdad?, de un actuador neumático, ¿verdad? Normalmente es un tipo de componente neumático que va a utilizar el aire comprimido para efectuar un movimiento lineal. También existen los rotativos, en dado caso, ¿verdad?, de una vuelta de 90 grados, de 180, depende mucho, ¿verdad?, del tipo de artículo. Como tal, lo que vamos a tener en las partes fundamentales, por lo menos las que normalmente son las básicas, sería la camisa, el émbolo y el vástago. El émbolo siendo la parte interna que se mueve directamente, ¿verdad? Y el vástago que es quien normalmente ya va a hacer la función a nivel externo de movimiento. También vamos a tener como partes a considerar la parte de sellos, las tomas neumáticas y demás, tapa superior, inferior, pero ya en un punto más básico se podría decir que siempre sería como camisa, émbolo, vástago. Este es un ejemplo de uno de los pistones de Fest, como lo pueden observar. Incluso pueden venir con vástago cuadrado, pueden venir en dado caso para industria alimenticia que venga recubierto o bien que venga liso, sin ningún tipo de concavidad para que no llegue a existir alguna acumulación de suciedad, además, o sea, para un uso más limpio. Dentro de los tipos de actuadores lineales, posteriormente lo vamos a ver más en página, utilizando los software de ingeniería que tiene Festo. Nos vamos a encontrar los neumáticos, como mencioné, y la parte de eléctricos. En los neumáticos, los comunes van a ser los DSBC, DSNU, ADN, DFPI. Directamente el DSBC va a ser el cilindro cuadrado que podemos ver en este tipo de imagen anteriormente. La parte del DSNU y el ADN ya son unos más en particular, donde van a ser o el redondo cilíndrico normal o el que es compacto ya directamente. Entonces, digamos que se salen de la línea de normalidad, que normalmente se representa con el DSBC, y ya son de uso más específico. Sumado a ellos está el DFPI, que directamente es un tipo de cilindro que es proporcional. Este se utiliza con un tipo de posicionador, el cual uno puede controlar la carrera de 4 a 20 miliamperios de ser el caso. Esto, obviamente, como menciono, con el controlador, ayudándole como para que lo tengan ahí en cuenta en algún tipo de solución que ocupen una regulación de movimiento de manera neumática. Posteriormente, como mencioné, están los eléctricos, donde está el ESBF, el EPCC y el EPCS. Dentro de sus diferencias, como tal vez mencionarlo por encima, sería directamente por el tipo de actuador. El ESBF tal vez es más enfocado a algo más robusto, un uso más pesado dentro de lo eléctrico, igual, ¿verdad? Obviamente con sus limitaciones. El EPCC es como el más simple dentro de los usos que se le puede dar, y la línea de la EPCS es directamente porque esto tiene bajo sus productos una opción llamada SMS, no confundir, ¿verdad? Ojalá con SMC, que es otra línea de neumática, ¿verdad? Otra marca de neumática, sino SMS, que es directamente un cilindro eléctrico que te va a traer lo que es el controlador y el motor integrado, a tener ahí una conexión ya sea PNP, NPN, pero que también va a tener la opción de IO-Link para hacer las regulaciones y movimientos necesarios, ya ojalá tal vez por medio de Ethernet IP, o del controlador que ustedes vayan a tener. Me gustaría saber posteriormente si tal vez este es un tema que les gustaría profundizar a los que están acá presentes para tomarlo en cuenta para un futuro webinar que probablemente vamos a efectuar con esa línea de productos SMS. Ahora bien, entrando un poco más en materia, hay ciertas características, como mencioné anteriormente, que tenemos que tener en cuenta para una selección correcta de un pistón. Dentro del detalle, ¿verdad? Vamos a tener que considerar el tipo de actuador requerido, vamos a tener que determinar una distancia de carrera. Hoy en lo que nos vamos a enfocar tal vez es la parte de determinar el diámetro de émbolo. Vamos a calcular una fuerza, empuje y tracción y un montaje requerido. El montaje requerido normalmente va a depender bastante de lo que tengan en máquina actualmente o
como tal vez la quieran llegar a utilizar, sobre todo porque esto tiene que ver mucho con montajes ya tal vez mecánicos propios, por modificaciones de máquina y demás, o bien por accesorios, ya sean horquillas o tal vez fijación por pies y demás. Normalmente esto del montaje requerido va a entrar dentro de la parte de accesorios. Cada pistón tiene su accesorio para ciertos montajes o modificaciones que se le pueden hacer a la hora de seleccionarlo para manejarlo de una u otra manera. Como mencioné anteriormente, este, hay varios tipos de pistón. Acá es donde podemos ver nuevamente, ¿verdad? Lo que mencioné, el DSBC, que es el cuadrado un poquito más grande, el redondo, que es el DSNU, el ADN, que es el compacto, el DFPI, que es el que tiene como esos soportes transversales directamente, y el de abajo abajo es directamente ya uno que es con guías. Este tipo de pistón ya viene guiado, entonces también es una de las opciones que podemos ofrecer. No sé si por el momento, como para ir ya entrando más en materia, tienen alguna consulta de estos actuadores, algo en particular. Pueden hacerlo mediante la caja de preguntas que tiene el GoWebinar para efectuarlas, si es el caso, si no, podemos proseguir. Ok, muy bien. Entonces, bueno, no veo ninguna pregunta por el momento, vamos a proseguir con el tema. Vamos a empezar ya directamente con el tema de poder dimensionar un pistón o, bueno, un actuador directamente con el tema de que nada más tenemos un par de datos. En este caso, los datos que vamos a manejar es un peso que vamos a querer mover y directamente también la presión que vamos a tener en línea. Con estos dos datos ya directamente podemos ir a hacer haciendo una secuencia de cálculos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación para determinar la fuerza necesaria, determinar el área del émbolo y el diámetro que vamos a ocupar para tener un movimiento, ¿verdad? Correcto, por lo menos un dimensionamiento correcto dentro de lo que es el pistón. Hay ciertas recomendaciones posterior a tener ya el dato del diámetro que vamos a manejar que hay que tomar en cuenta, más que todo porque si lo piensan o si lo visualizan, si es un pistón doble efecto, vamos a tener dos áreas diferentes directamente. Una que va con el tema del vástago y el otro que va libre de vástago. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Lo vamos a tener en cuenta. Este tipo de cálculos también sirven para un carro, o para menos para mencionarlo tal vez como un actuador sin vástago, donde directamente podemos tomarlo en cuenta. Ya ahí tal vez entran en función otros temas como posiciones del objeto que uno va a mover, si va a ser una carga dinámica o estática y demás. No obstante, ¿verdad? Vuelvo a recalcar, estos cálculos van a ser para un acercamiento principal, un acercamiento básico y por lo menos tener una idea de qué tipo de pistón o qué tipo de equipo, qué tamaño de equipo vamos a requerir. Primero vamos a tener la primera fórmula que sería básicamente fuerza es igual a masa por gravedad. Posteriormente vamos a tener área, que va a ser fuerza sobre presión. En la tercera vamos a tener un despeje, que vamos a explicar más a detalle. Directamente sería área que es igual a pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Si bien a veces, ¿verdad? Dejamos por lado el tema matemático, porque ahora bien tenemos mucha facilidad con la parte de internet y demás, lo recalco de esta manera porque realmente son fórmulas fáciles de tener en mente tal vez y no necesariamente es que vamos a tener solamente los datos de peso y presión en todas las ocasiones. Entonces, con solo tener estas tres sería el paso, ¿verdad? Directo para tenerlo eh, con solo esos dos datos. A veces tal vez ya conocemos el área del pistón o ya conocemos tal vez alguna característica como la fuerza directamente y demás, pero vamos a desarrollarlo de la siguiente forma.
Vamos a iniciar ya con el ejemplo aplicado, que sería directamente, ¿verdad? Descubrir la fuerza como primer paso. Vamos a contar con los datos que mencioné anteriormente, que serían 50 kilogramos en un sistema que se maneja a 90 psi. Puede ser a 90 psi, puede ser a 6 bar, puede ser a 0.6 megapascales. Entonces, normalmente todos los sistemas se pueden manejar a 6, pueden manejar a 8. Ahí el detalle nada más es variar el tema de la presión. Con este ejemplo, directamente es como para un sistema, como menciono, ¿verdad? De mover una carga de 50 kilogramos, 90 psi, algo que se puede encontrar normal en fábrica, digamos, en líneas de producción y demás. Vamos a tomar en cuenta entonces, ¿verdad? Que tenemos que es fuerza igual a masa por gravedad, donde ya cambiamos directamente en este segundo paso las variables por los datos que ya tenemos. La gravedad es 9,81 directamente por un detalle de aceleración. Vamos a tener también el detalle de los 50 kilos que mencionamos y va a ser una multiplicación sencilla. La gravedad siempre va a ser un número estático como tal, tomando como ejemplo este base, y lo que podemos llegar a variar a futuro tal vez son los pesos. Tal vez no ocupamos un pistón que llegue a mover 50 kilos, sino tal vez que llegue a mover 30 kilos, 5 kilos y demás. Entonces eso nada más es una variación simple. Finalmente, con este dato, por lo menos esta operación, nos va a dar un total de 490.5 newton, que sería la unidad de fuerza que vamos a utilizar para este tipo de detalles. Una vez que tenemos los 490.5 newton, ya conocemos la fuerza normalmente necesaria para hacer un movimiento, ¿verdad? O requerir la fuerza que vamos a ocupar para mover un peso de 50 kilogramos. Posterior a esto vamos a entrar un poco más ya a un cálculo directo del pistón en temas físicos de dimensiones, porque teniendo la fuerza de los 490.5 newton, pasamos a la parte 2 de este tipo de desarrollo, que directamente sería que vamos a ocupar determinar el área. Con este detalle vamos a tener que área es igual a fuerza dividido entre presión. En este tipo de cálculo siempre vamos a ocupar hacer una conversión de los PSI a los megapascales. Esto debido, ¿verdad?, que es por conveniencias de utilizar dicha fórmula. Normalmente, como menciono, ¿verdad?, que estamos utilizando los 90 PSI, que es un equivalente a 6 bar, en megapascales tendría en una equivalencia de 0.6205. El dato lo vamos a dar en newton sobre milímetro cuadrado, perdón, directamente por detalles otra vez de conveniencia de poder utilizar la fórmula. Entonces vamos a hacer una edición simple también, no hay mucho detalle por acá. En dado caso, si en algún punto tenemos ya directamente el detalle de la fuerza necesaria que vamos a requerir para otros cálculos, nos podemos brincar el paso 1 como lo fue sacar la fuerza y ya directamente pasar a esta determinación del área. Cabe destacar que, como mencioné, ¿verdad?, vamos a ver posteriormente cómo hacemos ya directamente con el detalle de si queremos un cilindro doble efecto. Acá este cálculo en general es para uno simple efecto. La diferencia no va a variar mucho, nada más en temas de cuánta fuerza vamos a ocupar. Ok, si va todo claro por acá. Básicamente la operación sería dividir los 490.5 newton entre 0,6205. Por tema, ¿verdad?, de operación vamos a eliminar los newton y nos quedaría nada más los milímetros cuadrados, en este caso es 790.49. Esto por el tema de operación, se eliminan las variables iguales que vamos a tener en esta edición. Ok, para avanzar, entonces vamos a tener el ejemplo aplicado en el tercer punto, que ya es directamente determinar el diámetro.
El diámetro sería por medio de un despeje de la fórmula de área, en el cual sería área es igual a pi por diámetro cuadrado, todo esto sobre 4. Directamente lo que vamos a hacer para este tipo de despeje es sacar el diámetro cuadrado. Entonces vamos a colocar el dato del área que teníamos anteriormente en la operación. Acá el punto directamente sería tomar la primera parte de la operación, que sería la parte superior, que sería el 4 por 790.49 y dividirlo entre pi. Acá directamente, ¿verdad? Pi se toma como un 13,14 en dados casos, 13,14 o 13,16, dependiendo, ¿verdad?, del detalle. La diferencia por ese tipo de decimales va a ser mínima, datos, ¿verdad?, directos de la operación. Entonces, finalmente, una vez que tenemos el detalle de la operación principal, eso lo vamos a colocar en raíz y nos va a dar 31.72 milímetros. Con esto ya tendríamos el dato del diámetro necesario para el pistón. Ahora bien, no siempre vamos a encontrar diámetros con el cálculo exacto que tenemos, sino porque ya hay ciertas medidas determinadas entre las marcas, ¿verdad? Donde vamos a manejar tal vez más bien un diámetro de 32, tal vez un diámetro de 40, un diámetro de 30 y demás. Acá el punto principal o lo recomendado es normalmente tener un porcentaje superior en el detalle del pistón que vamos a utilizar, del diámetro del emblema que vamos a utilizar, porque hay ciertos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Antes de avanzar a eso, vuelvo a retomar el tema de esta fórmula. Directamente es un despeje de la fórmula de área. Si tienen alguna consulta ahorita de cómo se realizó el despeje y demás, me lo pueden hacer en la parte igual de consultas, de preguntas que tienen en la parte del navegador del GoToWebinar. Y si es el caso, ¿verdad?, lo vuelvo a comentar. Tenemos la fórmula de área, que sería pi por diámetro al cuadrado, todo esto dividido entre 4. Sacamos la parte del diámetro al cuadrado, entra la parte del área, y lo que tenemos que hacer es entonces ahora multiplicarlo por 4 y dividirlo entre pi. Retomando, sería diámetro al cuadrado sería igual a 4, que era lo que teníamos directamente dividiendo anteriormente. Lo pasamos a multiplicar por el dato del área que anteriormente teníamos y lo dividimos entre pi. Finalmente nos va a dar el total directamente de esa operación y finalmente lo colocamos en raíz para que nos dé un 31.72 milímetros. Vuelvo a comentar, no vamos a tener medidas exactas de este diámetro en pistones, sino que tenemos que encontrar el tamaño de émbolo que normalmente va a ofrecer la marca que vayamos a utilizar. Para en este caso Festo, ¿verdad?, donde directamente serían 32 milímetros en el émbolo, perdón, que tomaríamos en cuenta. No obstante, como mencioné, directamente hay otras características que debemos de tomar en cuenta. Y son estas consideraciones especiales. Vamos a tener detalles de fricción y pérdidas mecánicas. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso, para determinar o por lo menos tener algún tipo de protección respecto a esto, es llegar a tomar en cuenta un pistón incluso un poco más grande, o sea, dimensionarlo un poco más para arriba respecto al dato que nos dio. Si nos dio tal vez 32, mejor colocar uno de 40. Esto debido, ¿verdad?, que este tema de fricción y pérdidas mecánicas va a ir muy de la mano con el uso constante del pistón, con la fricción que se da entre las partes móviles que van a afectar de cierta manera el rendimiento, y porque es un detalle que siempre va a estar presente, ¿no? No es como que no vaya a haber ahí ese contacto entre piezas, no es como que no vayamos a tener ahí problemas tal vez en el diseño, que vaya a tener un desgaste. Entonces lo primordial en ese caso sería dimensionarlo incluso un poco más arriba, digamos un número más arriba del que tenemos. Si por ejemplo en este caso que nos dio 31.6, vamos a tomar en cuenta el de 32 milímetros,
mejor subimos un poco más y lo dejamos en 40. Así vamos a tener un pistón más eficiente en torno a tal vez pérdidas que vayamos a tener, y obviamente va a estar dimensionado para absorber todas esas pérdidas mecánicas y que trabaje de buena forma. También como detalle, ¿verdad? Vamos a tener el tipo de carga que vamos a mover. En este caso, ¿verdad? Si va a ser algo en particular, como una carga dinámica, en dado caso, ¿verdad? Vamos a tener que tener un poco más de fuerza para hacer esos movimientos. Vamos a tener también como consideración las condiciones del aire comprimido, que si vamos a tener pérdidas desde los 6 bar, que ya no nos van a llegar los 6, sino que nos va a llegar 5, que tal vez vamos a tener fluctuaciones, la distancia de la manguera y tal vez el grosor de la misma, que nos pueden afectar ese tema de presión y de caudal incluso. Vamos a tener que tomarlo en consideración directamente, debido a que si lo dejamos justo al cálculo, vamos a poder tal vez tener pérdidas, ya no por cuestiones del pistón incluso, sino como menciona, ¿verdad? Por las condiciones del aire comprimido. Directamente, ¿verdad? También estos cálculos que se efectuaron como a modo de recordatorio se pueden aplicar con ejemplos de 8 bares, 120 PSI y demás. Tal como se menciona, ¿verdad? Es un punto de consideración, el detalle de la presión disponible, por eso lo menciono, ¿verdad? De que hay que tener problemas con esas fluctuaciones y detalles. También el tema del cilindro, si es de doble efecto o simple efecto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener en cuenta que no es la misma fuerza de la parte con vástago y la parte sin vástago. Entonces, a consideración, si queremos tener un dato de el retroceso del pistón, vamos a tener que hacer una operación extra. Directamente es el detalle de que vamos a conocer el área del pistón donde vamos a tener el vástago y la parte del pistón donde no vamos a tener vástago. Eso es una resta simple que vamos a realizar para determinar con una multiplicación a presión la fuerza que vayamos a tener. Esto debido, ¿verdad?, a que como no es la misma área dentro de los dos puntos, vamos a tener diferentes fuerzas. Vamos a tener una fuerza de empuje y una fuerza básicamente de arrastre para retroceder, se podría decir tal vez, donde vamos a tener diferentes datos. Ahora bien, esto se va a realizar, y volviendo atrás en la presentación, en la parte del segundo ejemplo, en este de acá, donde directamente lo que vamos a hacer es determinar más bien ahora el área, eh, pero sin el vástago. Como tal, es el mismo tipo de cálculo. Vamos a requerir, digamos, el mismo detalle de fuerza, solamente que se hace por medio del despeje, donde va a ser fuerza igual a presión por área sin vástago. Entonces, directamente para que lo tengan en cuenta. Por ese motivo es que también se vuelve a recalcar el tema de sobredimensionar tal vez un tamaño superior el émbolo que mencioné, el que finalmente nos dio, el de 32, porque acá estamos tomándolo con la parte del área sin tomar en cuenta el vástago, nos da 32 milímetros, perfecto, pero en la parte del retroceso que vamos a hacer, la fuerza de vuelta que vamos a tener, la fuerza de arrastre a la hora de que se contrae el pistón, va a tener que ser superior al cálculo que nos dio. Por eso el motivo directamente es que siempre que nos dé un diámetro vamos a brincar al superior. Finalmente, y a nivel ya complementario, vamos a ver lo que es la página de Festo, que nos ofrece estas herramientas directamente para hacer revisiones o hacer estos mismos cálculos, pero de una manera más simple. Esto debido a verdad que son productos de ingeniería que se tienen, software de ingeniería, perdón, que se tienen a la mano y que cualquiera puede utilizar. Voy a dejar de compartir por acá un segundo y vamos a compartir campaña. Perfecto. Como pueden ver, es directamente la página de Festo.
recomendaría en este caso, cada vez que entren a la página de Festo, verifiquen que es la página de Colombia, que es directamente que nos distribuye a nosotros. Entonces solo pueden verificar en la parte de Colombia. Una vez que están en página, podemos ingresar a la parte de software de ingeniería. Posteriormente vamos a hacer otros webinars, tal vez viendo otro tipo de software de ingeniería dentro de lo que tenemos en Festo, porque hay de todo, si lo pueden ver. Hay partes de dimensionamiento, hay partes de cálculo, configuración, simulación, diseño y demás. Inicialmente vamos a tener dentro de las opciones el dimensionamiento neumático, que es lo que vamos a utilizar, pero para dar un repaso también vamos a tener un Electric Motion Sizing, que es directamente también para componentes de accionamiento eléctrico. Tenemos el Simplified Motion Series, que es el que les comentaba, que es el SMS, que es directamente para el uso de esos actuadores eléctricos que ya vienen todos acoplados en el detalle, digamos, de motor y controlador. Tenemos otro tipo de dimensionado, ¿verdad? Como diseños de vacíos, selección de amortiguadores, dimensionamiento de piezas, dimensionamiento de pinzas, o sea, de 3 dedos, angulares, radiales y demás, dimensionamiento de unidades de mantenimiento y, bueno, largo, etcétera, ahí que podemos revisar posteriormente. Al entrar a la parte de dimensionamiento neumático, que es, digamos, lo que ahorita estamos revisando, él nos va a hacer consultas directas para ya determinar un pistón en particular, tal y como habíamos comentado. En este caso, tenemos uno en particular que sería con un recorrido que podemos modificar en dado caso. Esto nos llega desde 10 milímetros hasta 500 milímetros, que es un punto a considerar. Y también la parte de la carga útil que queramos revisar. En este caso, utilizando tal vez uno de 50, como en el ejemplo que habíamos tenido anteriormente. Y también con la posibilidad de tener tal vez algún tipo de posicionamiento, como lo puede ser a 90, a menos 90, perdón, a 0 grados, a 90, que eso puede ser algo que llegue a influir, tipo de posición. Vamos a tener también tal vez la posibilidad de cambiar el tipo de amortiguación que vamos a requerir, si la queremos elástica, que básicamente es de choque, si la queremos ajustable, autoajustable y demás. La longitud del tubo que vamos a tener en detalle de la utilización, ¿verdad? Que vamos a tener desde la válvula hasta el pistón, desde la fuente directamente hasta la válvula y demás, para determinar si hay pérdidas o algo por el estilo. El tipo de dirección de movimiento, que acá directamente se toma como que es doble efecto, pero digamos, dependiendo de la posición y el tipo de movimiento, vamos a tener tal vez algún otro tipo de modelo que se nos pueda adaptar mejor y demás. La cantidad de ciclos que vamos a tener por ahí y el detalle del aire de nueva cuenta. También dentro de las opciones vamos a tener las 3 presiones básicas que se utilizan, 4 bar, 6 bar, 8 bar. Y bueno, fácilmente lo que hicimos anteriormente por la parte de cálculos, que tal vez, vuelvo a recalcar, es un punto donde tal vez no queramos depender de este tipo de herramientas, lo podemos utilizar. Esto realmente nos facilita el uso, directamente por el hecho, ¿verdad?, de que estamos colocando el mismo tipo de información que utilizamos para sacar los cálculos, en este caso, ¿verdad?, que fue la parte del peso, colocamos 50 kilogramos a una presión de 6 bar, que básicamente son 90 psi, o 0,625, nos da dos opciones, una basada en rendimiento, otra basada en resultado exacto. El resultado exacto ya viene el detalle, ¿verdad?, de que va a estar sobredimensionado para un uso más simple, ¿verdad?, más constante, y en la parte de rendimiento tal vez que vamos a tener posicionamientos más correctos, un consumo tal vez un poquito más fuerte, pero que de manera, ¿verdad?,
como lo menciona, es de rendimiento directamente. Como lo pueden ver, nos va a dar una información de tipo de posicionamiento, una emisión de CO2 por ciclo, un consumo de aire cada ciclo, y nos va a indicar tanto lo que es el pistón, que si bien recuerdan, en el ejemplo que utilizamos en la presentación nos da un 31.2, algo similar, 0.5, haciendo el dimensionamiento correcto, tiramos un número superior, entonces nos caería en 40, que directamente es por temas de diseños de pistones, ¿verdad? Que ya son tamaños prediseñados que tiene la marca como tal. Nos da los 30 milímetros que estamos solicitando de recorrido, de carrera pues. Nos da ya directamente también la válvula que podemos utilizar y el modelo del pistón recomendado, que si bien puede ser que en este caso se utilice un pistón ADN, puede ser que también lo podamos revisar con un DSBC, con un DSNU. Esto depende mucho, ¿verdad? Del tipo de sistema o dónde lo quieran ustedes colocar. Además de eso, nos va a mostrar directamente los accesorios recomendados, los accesorios necesarios ya para hacer la utilización. En este caso nos da un cable, ¿verdad? Directamente para la conexión de la válvula. Nos da control de flujo, directamente son válvulas estranguladoras para lo que es el control de la carrera del pistón, si lo queremos con una mayor velocidad, una menor velocidad, ahí directamente. Tenemos la parte de la tubería, que sería la parte de manguera, que directamente es en torno a el tamaño o la longitud del tubo que colocamos. Por ejemplo, aquí 1 metro, vamos a ocupar 2 metros directamente por las dos entradas del pistón. Nos coloca la parte de racores, obviamente dimensionado a que nos sirva con las entradas neumáticas del pistón y que también tenga obviamente relación con la manguera que vamos a utilizar. Por eso es de un octavo 6 y la manguera evidentemente de tamaño 6. Y la parte del silenciador. Esta parte del silenciador también para que vaya conforme a la válvula, que es una válvula 5.2. Esto, ¿verdad? Como ejemplo directo de lo que podemos tener al utilizar el dimensionamiento de la página o este software de ingeniería. Esto está abierto, no se ocupa tener alguna sesión abierta, tal como pueden ver, no ocupan tener algún usuario o algún permiso en particular. Se puede utilizar siempre y cuando tal vez la página no esté en algún mantenimiento o alguna actualización que normalmente les hacen. Y también como detalle nos da algo importante, que es la parte de energía y CO2 que vamos a tener. Esto por motivos, ¿verdad? De que tal vez en la empresa o en el lugar donde estén laborando o directamente haciendo este tipo de instalaciones, les piden tal vez algún reporte de consumo de aire por año o algún tipo de detalle, ¿verdad? O el tema de huella de carbono y demás, que quieran reducir o que quieran tener en cuenta, ¿verdad? Se puede obtener. Ahora bien, que esto salga directamente con estos artículos no es que esté escrito en piedra, no es que sea solamente este artículo y ya. Particularmente podemos tal vez cambiar la válvula, podemos cambiar tal vez el conector, podemos cambiar incluso, ¿verdad?, los racores necesarios o la tubería necesaria. Si bien esto te da una información ya directa de lo que tal vez es lo mejor a utilizar, puede variarse tal vez el modelo de los controles de flujo, que estos en este caso son unos VFOE, hay otra familia que es la GRLA que también se utiliza y demás. Al igual que lo que comenté con el cilindro, que hay diversas opciones, ¿verdad?, que podemos manejar. Esto para hacer un tipo de sistema más automatizado, ¿verdad? Un tipo de sistema de cálculo más simple. No obstante, si ya tal vez tenemos la información que habíamos visto anteriormente, los 32 milímetros, digamos, que teníamos en relación, lo vamos a poder revisar también directamente contra catálogo. En este caso sería en la parte de productos y en la parte de actuadores, donde vamos a tener las opciones de neumáticos, pneumáticos y eléctricos. Evidentemente vamos a revisar la parte de los neumáticos y donde vamos a tener otras opciones. Tal vez no vamos a profundizar mucho, pero vamos a ir directamente a la parte de cilindros con vástago, que es lo que más que todo estamos conversando, y donde nos vienen las demás opciones, o por lo menos los tipos de pistones o cilindros que más resalten, que sean los redondos, el cilindro perfilado con tirantes, digamos que es el básico, el neumático compacto, también es de los básicos.
Ya después de eso vamos a tener actuadores rosca, cilindros con unidad de bloqueo, acero inoxidable, lo que vayamos a determinar. En este caso, normalmente digamos que los tres principales son estos de acá, el redondo, el perfilado y el compacto, y donde por ejemplo vamos a ingresar al perfilado. Vamos a tener una opción directamente normalizado. Ojo, ¿verdad? Que esto es importante por si tenemos tal vez algún otro pistón de otra marca queremos cambiar. A veces lo ideal es verificar qué normativa ISO tiene, si tiene alguna otra característica para hacer un cambio, digamos, tú a tú y no necesariamente tener que pensar en posiciones respecto a tal vez, no sé, de montaje que teníamos unos huecos ya con cierta distancia y demás. Entonces, para este tipo de detalles lo podemos verificar con la normativa ISO que nos va a utilizar ahí o nos va a ayudar. Recalco, ¿verdad? Que dentro de los equipos Festo, normalmente el que tenga estrella, o por lo menos ustedes puedan visualizar en estrella, es porque es un artículo este, básico, directo, para que tengan por ahí en cuenta. Y bueno, en este caso, ¿verdad? Este DSBC, que sería la opción principal, la vamos a poder igual también llegar a revisar conforme a características directamente por este panel a la izquierda que tenemos, donde vamos a poder terminar una carrera de 1 a 2800, donde nos van a dar opciones que van a estar directas de stock. Y así cambiamos tal vez a un tamaño un poquito más particular si vamos a tener otros tiempos de entrega. Vamos a tener la opción de elegir el diámetro del émbolo, donde de hecho vemos o podemos utilizar otra vez el ejemplo de que siempre se sobredimensiona un poco más. Si recuerdan, en el software de ingeniería nos había dicho que era diámetro de 40 lo que vamos a ocupar y la opción que sale es 32-40. Si el cálculo que nos había dado fue 32, vamos a utilizar 40 para sobredimensionarlo y no tener los problemas que había mencionado anteriormente, como que pueden ser rozamientos, pérdidas mecánicas y demás. Haciendo estas selecciones, de igual forma, nos va ya directamente este, un grupo de pistones más reducido, donde tal vez vamos a tener en consideración los tipos de amortiguación, tipo de perfil, norma, tipo de vástago y demás. Como tal, esto sería directamente la información que tenemos en la parte de actuadores neumáticos o actuadores lineales. Este, respecto al cálculo que vimos anteriormente, bueno, creo yo que al no haber preguntas, creo que quedó claro. De igual manera, ese cálculo, digamos que es una puerta inicial para poder mostrarles que Festo obtiene todo ese tipo de detalles ya de una manera más simple, más sencilla, donde vamos a tener nada más que ingresar un par de características, como fue que se vio ya en la parte, ¿verdad?, del software de ingeniería y también en la parte, digamos, de hacerlo a pie directamente, que fue para eso que se hizo esta presentación, con un par de cálculos que podemos compartir de ser necesario si lo solicitan, con todo gusto, o bien que incluso lo pueden revisar ustedes mismos. Y también por el hecho de que podemos hacer la selección directa del cilindro que vayamos a requerir, que tal vez lo ocupamos tal vez con alguna otra característica. Con todo gusto les podemos ayudar a hacer ese tipo de selecciones, nada más comunicarse con mi persona o bien con el compañero que les atiende normalmente y de ahí en fuera, y con todo gusto estamos para servirles. Para finalizar, no sé si tienen alguna consulta, pueden utilizar, vuelvo a recalcar, este, la parte del GoToWebinar que viene específica para ello. Eh, como tal, esta sería la presentación. Próximamente esperaría tal vez de hacerlo presencial y directamente con un ejemplo físico de lo que podemos hacer con ese tipo de pistones y cómo poder revisarlo. Y también si tienen alguna retroalimentación o a detalle, si quieren tal vez tocar algún otro tema, como tal vez el que mencioné de los actuadores ya eléctricos de Festo, quedamos abiertos a lo mismo. Entonces, básicamente, esta sería la presentación, este sería el webinar. Quedo atento a ver si hay alguna consulta y les agradezco mucho por su atención. Sí, don Ángel, claro, ¿cuál sería su consulta? Me salió acá que la colocaste, pero
Vamos a colocar estas consultas si la puedes redactar. Ok, no sé si tal vez te puedo dar. Ok. Ok, la parte, bueno, la consulta que me hace acá don Ángel Castillo, de la página de pregunta sobre amortiguación. ¿Cómo se define esta parte? Esta parte depende mucho de lo que quieras controlar directamente en el movimiento del pistón. En este caso, como mencioné, hay una amortiguación elástica, una autorregulada y regulada. La amortiguación es directamente el golpe final que vamos a tener en cada uno de los movimientos. Si colocamos elástica, es de golpe directamente. Lo que va a tener es un par de cojinetes que van a absorber el golpe, pero va a ser un constante golpe, digamos, va a estar siempre golpeando. Si colocamos regulada o autorregulada, esto lo que va a hacer es que vamos a tener un pequeño escape, se podría decir, en la cámara de presión, que lo que hace es que en lugar de golpear, nos va a hacer un poco de freno por medio de una cama de aire que va a tener el pistón y va a ser un punto final más lento. Esto depende mucho del tipo de movimiento que quieras hacer. Digamos, tal vez tienes una cuchilla. En este caso, una cuchilla no vas a ocupar que llegue y frene, ¿verdad? Pegada al pistón, sino que vas a ocupar que sí, en efecto, el pistón llegue a golpear para que sea un corte directo. En otro caso, tal vez, una función donde no ocupas pegar un golpe, sino que sea un movimiento suave. Seleccionas la parte regulada o autorregulada porque vas a tener ahí un punto donde no quieres que golpee directamente, sino que antes de llegar al punto disminuya la velocidad, ¿verdad? Directamente y haga un movimiento más lento, más controlado. Entonces, más allá de tal vez definirla es directamente qué ocupas en el momento. Ahora bien, como te menciono, ¿verdad? Para eso tal vez está la regulada, porque con la regulada vas a poder mantener el margen que quieres, ¿verdad? De frenado, digamos, directo al movimiento. No sé si te quedó claro que es directamente proporcional a lo que ocupes. Si ocupas que sea un golpe fijo de verdad el pistón, lo puedes dejar elástica y si es algo que quieres controlar, la puedes poner regulable o autorregulable. Cualquier cosa me avisas si te queda ahí claro. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta directamente, tal vez con algún otro tipo de pistón o algún otro tipo de característica, tal como también consultó don Ángel. Perfecto, todo claro, don Ángel. Entonces, quedo atento para ver si alguien más quiere consultar algo. Igual por cualquier cosa ahí, bueno, no sé si tienen mi contacto, dado caso, este, lo podemos conversar. Igual si hay alguna otra consulta. Ah, bueno, por acá. Sí, otra consulta, don Ángel, cuénteme. Me imagino que la está redactando. Ok,
dices que hiciste todo y te dio un número en particular respecto al modelo. Ok, dentro de Festo existen códigos como tal numéricos 100% y existen también uno alfanumérico. Dentro de la construcción del código de Festo, eh, cada cosa tiene algo que ver directamente. Entonces, ese número que usted me está dando, ¿verdad? Eh, lo comparto por acá, que el número que te dio fue el 1645477, pertenece directamente a una familia con un diámetro ya en particular. Esto, ¿verdad? Que mencionas es porque ocupamos, más bien entonces que también determines el tema, ya sea de la amortiguación y también el tema de lo que es la carrera. ¿Por qué? Porque ese número que me das es directamente el esqueleto, ¿verdad? O la parte inicial para poder determinar qué modelo es. Me imagino, ¿verdad? Que dentro de lo que te dio de respuesta te salió ese número y te salió uno ya alfanumérico que tal vez decía DSBC-40, carrera, amortiguación. Si lo tenés, digamos, el alfanumérico ya sería directamente así. Y si no lo tenés, lo que tendríamos ahí que usar es determinar qué carrera ocupas y también el tipo de amortiguación que ocupas. Porque ya directamente, esos son, digamos, como características que ya le dan un poco más de especificación al código que tienes. Incluso, ¿verdad? Si tal vez lo ocupas que venga con, como mencioné anteriormente, con el vástago cuadrado para que sea una protección antigiro y demás. Ocupamos saberlo para hallar un código en particular. De igual manera, ¿verdad? Este tipo de solicitudes, si se te generan así, lo puedes canalizar con nosotros y con todo gusto nada más terminamos de revisar los últimos datos pendientes. En el ejemplo se determinó el área, correcto, del actuador. Eh, Como mencioné, normalmente hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que esa es la máxima fuerza que se va a tener sacando esa parte del área del actuador. Después de sacar el área, sacamos el diámetro, que fue lo que nos dio 31.65, si no me equivoco, que es ya donde uno toma en cuenta, ¿verdad? Qué diámetro va a utilizar, qué pistón va a utilizar. Cuando nos da un número así, vamos a tener que revisar con la marca que vamos a utilizar, ojalá, como mencioné anteriormente, sea Festo. Vamos a ver que hay 32 milímetros. No obstante, no vamos a utilizar ese 32, sino que lo vamos a elevar una medida más por el tema, ¿verdad? De tener cuidado con la parte de pérdidas, con la parte de la fricción que va a existir, ¿verdad? En tema del equipo. Entonces, directamente sí, con el ejemplo se determinó el área, pero también se utilizó el área para determinarse la parte del diámetro. Ojo, existen dos áreas. Está el área del actuador sin el vástago y el área del actuador ya con el vástago. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente la parte del actuador con el vástago va a tener menos fuerza. Entonces por eso es que también se sobredimensiona un poco más. Para estar, digamos, sobrado tanto en la parte inicial del avance y en la parte del movimiento en el retroceso. Ahí me confirmas si entendiste lo que te comenté. Si no, incluso lo podemos hablar también de, entre nosotros después. No necesariamente, o sea, si te refieres a que el largo vaya a afectar, depende mucho, más que todo, ¿verdad? Si es una aplicación muy larga, donde tal vez no vamos a tener alguna guía o no vamos a tener algo que sostenga el vástago, ¿verdad? Y que sea una carga que siempre esté pegada a él, obviamente en algún punto mecánico va a llegar a estar cediendo el equipo. Si es algo de empuje, no vas a tener problema. Entonces, digamos que es por el centro de gravedad que va a tener el cilindro. Si tal vez lo tenés, no sé, 1 metro, por ejemplo, que ya tal vez es una medida un poco fuera de lo normal en ciertos movimientos, y lo tenés pegado de manera horizontal con algo que le haga palanca, obviamente ahí vamos a tener que dimensionarlo un poco más. Entonces, para que lo tengas ahí en cuenta. Bueno, este era el compañero José Andrés Cascante. Sí, eso igual lo podemos revisar, en dado caso si es por algún tipo de característica o de montaje que quieras realizar. Pero normalmente sí hay que tener en consideración eso, ¿verdad? Un efecto del centro de gravedad en el pistón, si le vamos a colocar un peso, ya siempre sujeto, no de empuje, ¿verdad? No que vaya a empujar el pistón, sino ya siempre sujeto a la parte del final del vástago.
Creo que sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna otra consulta, de igual manera, se pueden contactar conmigo bien con el compañero que les atiende. Podemos tal vez desarrollar un poco más el tema, ya siendo tal vez un dimensionamiento avanzado, podríamos decirlo, de este tipo de actuarios. Hoy quería que por lo menos tuvieran una idea básica del tema, en el tema de que a veces uno no tiene ahí como la noción de qué ocupa para poder saber qué pistón requiere. Entonces ya ahorita por lo menos tienen ahí un punto inicial de la información necesaria o por lo menos de a partir con qué datos podemos empezar a trabajar. Les agradezco mucho su atención, que tengan muy buen día. Gracias.